Regresaba de cenar en casa de mi hijo, cuando recibí un mensaje de un número desconocido. No olvides mirar a tu alrededor. Mi corazón se encogió en estado de shock. ¿Era una amenaza? Respondí tecleando con los dedos temblorosos, pero la respuesta fue sorprendente. Esto es la salvación. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y dinos desde dónde nos escuchas en los comentarios. Los golpes en mi puerta principal rompieron la quietud de la noche como un mazo atravesando un cristal. 3 golpes secos y agresivos que hablaban de desesperación y una rabia apenas contenida. Abre. Sé que estás ahí dentro. La voz de Julián atravesó la puerta de roble, en un tono más agudo de lo habitual, tenso por algo que me revolvió el estómago. Dejé mi taza de café, la porcelana chocando contra el platillo con una fuerza inusual. Mis gafas de lectura se deslizaron por mi nariz mientras me acercaba al vestíbulo, sintiendo ya la tormenta que esperaba al otro lado del umbral. En el momento en que giré el pomo de latón, Julián entró empujándome sin ser invitado. Su ropa estaba arrugada y el sudor le perlaba la frente a pesar de la fresca noche de mayo. Le temblaban ligeramente las manos mientras se las pasaba por el pelo revuelto, y sus ojos se movían por la sala como un animal acorralado buscando rutas de escape. Papá, necesito $150,000 con urgencia. Las palabras salieron de su boca en un torrente sin aliento. Es una cuestión de vida o muerte. Cerré la puerta con una calma deliberada, observando a mi hijo de 38 años caminar de un lado a otro sobre el suelo de madera como un depredador enjaulado. Su respiración era dificultosa, sus movimientos bruscos e impredecibles. ¿Vida o muerte? Me crucé de brazos, sintiendo el peso familiar de la decepción instalarse en mi pecho. Julián, ¿cuántas veces he oído esa canción? Tú no lo entiendes. Se giró de repente, con el rostro enrojecido por el pánico y la ira. Esta gente no bromea. El reloj de pie en la esquina marcaba con paso firme los segundos de silencio que se alargaban entre nosotros. Estudié el rostro de mi hijo, notando las ojeras oscuras bajo sus ojos, la forma en que su mandíbula se tensaba y se relajaba. Esto no era solo otra deuda de juego. Era algo más profundo, más peligroso. Y yo tampoco estoy bromeando. Mantuve mi voz nivelada, aunque mi corazón latía con fuerza. Basta ya. Es hora de que sientes cabeza. El puño de Julián se estrelló contra la mesa de comedor de roble, con un crujido que resonó en toda la habitación. El robusto mueble, una reliquia familiar que había sobrevivido a 3 generaciones, absorbió el golpe sin siquiera temblar. Pero la mano de Julián quedó enrojecida, y le vi hacer una mueca de dolor. No tienes ni idea de lo que hace, siseó, acunando sus nudillos heridos. No son el tipo de gente que acepta pagos atrasados. Me dirigí a mi sillón, acomodándome en el cuero gastado con practicada facilidad. La posición me daba una vista clara de Julián mientras reanudaba su frenético caminar, sus pasos creando un ritmo irregular contra la madera. Háblame de esa gente, dije en voz baja. Julián dejó de moverse, de espaldas a mí. Por un momento, el único sonido fue el tic-tac del reloj y su respiración agitada. Cuando se dio la vuelta, algo en su expresión había cambiado. El pánico seguía ahí, pero debajo había algo más duro, más calculador. Antonio Castillo y su socio dirigen operaciones por toda la zona sur. Su voz bajó a un susurro. Pedí dinero prestado para cubrir deudas anteriores. ¿Y ahora? Ahora te has hundido más que nunca. Terminé la frase con un suspiro que pareció salir de mis huesos. Julián, llevo 20 años sacándote de agujeros. Cada vez prometes que es la última vez. Se acercó a mi sillón, cayendo de rodillas a mi lado. Por un momento pareció el niño pequeño que solía subirse a mi regazo después de las pesadillas, buscando consuelo y protección. Pero el parecido era superficial. Los ojos que se encontraron con los míos no contenían inocencia, solo desesperación y una manipulación apenas disimulada. Esta vez es diferente, papá. Me dieron hasta mañana por la noche, si no pago. Tragó saliva con dificultad, su nuez subiendo y bajando. Me enseñaron fotos de lo que le pasa a la gente que no paga. El peso de sus palabras se instaló en la habitación como humo. Estudié su rostro, buscando la verdad entre las capas de miedo y cálculo. Afuera, el perro de un vecino ladró una vez y luego se cayó.
$150,000, repetí lentamente. ¿A dónde fue exactamente ese dinero, Julián? Sus ojos se apartaron de los míos, centrándose en un punto en algún lugar por encima de mi hombro. Póker. Partidas de altas apuestas en clubes clandestinos. Estuve ganando durante semanas, papá. Estaba tan cerca de saldarlo todo. Y entonces lo perdiste todo. El patrón familiar era tan predecible como el amanecer. Y más, las manos de Julián se cerraron en puños a sus costados. Tú no entiendes cómo es. La presión. Los cálculos. La adrenalina cuando las cartas salen bien. Soy bueno en esto, papá. Solo necesito una oportunidad más para... No, la palabra salió más dura de lo que pretendía. No lo haré. El rostro de Julián se transformó en un instante. La máscara de la desesperación se desvaneció, revelando algo más feo debajo. Sus ojos se entrecerraron, y cuando habló, su voz llevaba un veneno que nunca antes había oído. Siempre has sido un egoísta. Todo tu amor se lo llevó esa empresa. Permanecí sentado en mi sillón, observando a este extraño que llevaba el rostro de mi hijo. El reloj de pie continuó su ritmo constante, indiferente a la tormenta que se gestaba en mi sala de estar. Trabajé para ti, para tu futuro, dije en voz baja. ¿Para mi futuro? La risa de Julián fue aguda, amarga. Empezó a caminar de nuevo, sus movimientos más agresivos ahora, gesticulando salvajemente. Ni siquiera sabes cuándo es mi cumpleaños. El 15 de octubre. No dudé. Y recuerdo cada regalo que rompiste o vendiste. La verdad de mis palabras lo detuvo en seco. Su rostro se sonrojó aún más, y por un momento, vi un destello de vergüenza en sus facciones. Antes de que la ira lo consumiera por completo. Eso es. Échamelo en cara. Su voz se elevó casi a un grito. Cada error, cada fracaso. Llevas una cuenta mental de todas mis faltas, ¿verdad? Lo observé moverse por la habitación como un huracán, chocando con la mesita de centro, haciendo que mi periódico de la tarde se deslizara al suelo. La lámpara de la mesa auxiliar tembló cuando pasó demasiado cerca, sus movimientos volviéndose cada vez más erráticos. Llevo una cuenta de amor, dije, con la voz firme a pesar del caos que me rodeaba. Cada vez que te recogí de la comisaría, cada deuda que pagué, cada segunda oportunidad que te di. Amor, se giró bruscamente, con los ojos desorbitados. ¿Llamas amor al control? ¿Llamas amor a la manipulación? La ironía de sus palabras flotó en el aire entre nosotros. Ahí estaba mi hijo, que acababa de intentar manipularme con amenazas y lloriqueos, acusándome del mismo comportamiento que él había perfeccionado. Me moví en mi sillón, el cuero crujiendo suavemente. Julián, siéntate. Hablemos de esto con calma. ¿Calma? Su voz se quebró. No hay nada de calma en tener un blanco en la espalda. No hay nada de calma en saber que mañana por la noche, si no tengo su dinero, ellos. Se detuvo, pasándose de nuevo las manos por el pelo, dejándolo aún más revuelto. El sudor le había empapado la camisa a pesar del aire fresco de la noche que se filtraba por las ventanas. Te arrepentirás de esto, viejo. Las palabras salieron en voz baja, amenazantes. Se instalaron en la habitación como una presencia física, haciendo que el aire se sintiera denso y peligroso. Por primera vez desde que había llegado, sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. Julián se dirigió hacia la repisa de la chimenea, donde las fotos familiares estaban dispuestas en hileras ordenadas. Su mano se detuvo sobre ellas por un momento antes de seleccionar el retrato con marco de plata de Isabel, él mismo de niño, y yo. Estábamos en el muelle principal. La sonrisa de Isabel era radiante. El joven Julián estaba encaramado sobre mis hombros, todos entrecerrando los ojos contra el sol, con una lentitud deliberada. Levantó el marco y lo sostuvo a la altura de sus ojos. Quizás es hora de que aprendas lo que son las consecuencias reales. El marco se le resbaló de los dedos, o quizás lo dejó caer. El marco de plata golpeó el suelo de madera con un crujido seco, y el cristal se resquebrajó como una telaraña sobre nuestros rostros. El sonido pareció resonar más tiempo de lo que la física debería haber permitido. Por un momento, ambos nos quedamos mirando la foto dañada. El rostro de Isabel estaba partido por una larga grieta, y la imagen de la infancia de Julián estaba fracturada en 3 pedazos. Fuera, dije en voz baja.
Julián se enderezó, sacudiéndose un polvo imaginario de su camisa arrugada. El gesto fue casi casual, pero pude ver que sus manos seguían temblando. Cambiarás de opinión, dijo, dirigiéndose hacia la puerta principal. Cuando te des cuenta de lo que has hecho, ¿me llamarás? No lo haré. Se detuvo en el umbral, con la mano en el marco de la puerta. Por una fracción de segundo, pensé que podría disculparse, que podría mostrar algún rastro del hijo que había criado. En lugar de eso, sonrió, una expresión fría que no llegó a sus ojos. Ya veremos. La puerta se cerró de un portazo detrás de él con fuerza suficiente para hacer vibrar las ventanas. El repentino silencio se sintió opresivo después de la tormenta de su presencia. Permanecí en mi sillón, escuchando sus pasos desvanecerse por el sendero del jardín. Luego, el sonido del motor de su coche arrancando y alejándose. Solo entonces me levanté y me acerqué a Marco Hot. Arrodillándome con cuidado, recogí los pedazos, notando cómo la grieta nos había separado. Isabel a un lado, Julián y yo al otro. El simbolismo era tan perfecto que parecía intencionado. El cristal me cortó el dedo mientras levantaba el trozo más grande, y una gota de sangre cayó sobre la sonrisa fracturada de Isabel. Llevé la foto dañada por la casa, apagando las luces que Julián había dejado encendidas a su paso. Mis pasos resonaban huecos contra la madera mientras me dirigía al estudio. Cada paso medido y deliberado. La casa se sentía diferente ahora, como si su ira hubiera dejado cicatrices invisibles en las paredes. Mi estudio me recibió con una calidez familiar. Libros encuadernados en cuero cubrían las paredes, sus lomos atrapando la luz suave de la lámpara de latón del escritorio. Los premios de soluciones tecnológicas Wells brillaban modestamente desde sus lugares entre fotografías familiares y recuerdos. Esta habitación contenía la acumulación de 40 años de trabajo honesto, planificación cuidadosa y éxito medido. Coloqué el marco roto sobre mi escritorio y serví 2 dedos de whisky del decantador de cristal que Isabel me había regalado para nuestro 20º aniversario. El líquido ambarino captó la luz de la lámpara, y me encontré mirando en sus profundidades como si buscara respuestas. El sillón orejero junto a la pequeña chimenea me recibió como un viejo amigo. Desde esta posición podía ver todo lo que importaba. Los álbumes de fotos en el estante inferior, el archivador que guardaba documentos importantes y el escritorio donde había tomado las decisiones que construyeron la seguridad de nuestra familia. Arturo, eres demasiado blando con el muchacho, Isabel siempre decía. Le hablé a la fotografía rota, su sonrisa fracturada de alguna manera todavía radiante. Si estuviera viva, habría detenido esta locura hace años. Abrí el álbum familiar, las páginas susurrando mientras las pasaba. Ahí estaba Julián a los 6 años, desdentado y sonriendo junto a su primera bicicleta. A los 12, Osco con su uniforme del equipo infantil después de abandonar a mitad de temporada. A los 16, de pie junto al coche que le había comprado, el mismo coche que había destrozado 3 meses después en una carrera con sus amigos. Cada fotografía contaba una historia de potencial desperdiciado, de oportunidades dadas y malgastadas. Pero también había otras fotografías, escondidas detrás de estos recuerdos familiares. Saqué una carpeta de Manila, etiquetada Registros Financieros de Julián, y extendí su contenido sobre la mesita de centro. Extractos bancarios, recibos, talones de cheques, el rastro de papel de 20 años de permisividad. Mis manos se movieron automáticamente, la calculadora haciendo clic mientras sumaba las cantidades. Pagos del coche, reclamaciones de seguros, honorarios legales, deudas de juego. Los números subían constantemente. 20,000, 50,000, 85,000, 137,000, $462. La cifra me devolvió la mirada desde mi cuaderno, escrita con mi caligrafía cuidadosa. Suficiente para comprar una casa, suficiente para financiar un pequeño negocio, suficiente para asegurar una jubilación cómoda para alguien que hubiera trabajado honestamente toda su vida. Bebí un sorbo de whisky, sintiendo su ardor recorrer mi garganta. Afuera, el vecindario se sumía en la tranquilidad de la noche. En alguna parte se oía una televisión, su pista de risas flotando a través de las ventanas abiertas. Familias normales viviendo vidas normales, probablemente sin saber que su vecino
Estaba calculando el costo de la destrucción de su propio hijo. La fotografía de la boda con Isabel atrajo mi atención a continuación. Éramos jóvenes entonces, llenos de sueños y planes. Ella había sido maestra, práctica y sabia de maneras que me llevó años apreciar por completo. Incluso entonces, le preocupaba malcriar a cualquier futuro hijo. Los niños necesitan límites, había dicho durante una de nuestras conversaciones nocturnas sobre formar una familia. El amor sin límites no es amor, es daño disfrazado de afecto. Entonces pensé que era demasiado cautelosa. Ahora, sentado entre las pruebas de mis fracasos como padre, sus palabras se sentían proféticas. El fuego crepitaba suavemente, proyectando sombras danzantes por la habitación. Recordé a mi propio padre, un hombre severo que me había enseñado el valor del trabajo duro con el ejemplo en lugar de con limosnas. Cuando quise una bicicleta, me la gané ayudando en su taller después de la escuela. Cuando estrellé su camioneta a los 17 años, pagué las reparaciones con mis propios ahorros. Hiciste de mí un hombre. Papá, susurré a las llamas. ¿Qué hice yo de mi hijo? La respuesta estaba en la fotografía rota sobre mi escritorio, en la carpeta de recibos, en el recuerdo de la fría sonrisa de Julián mientras me amenazaba en mi propia casa. Cerré los registros financieros con una finalidad decisiva, cada papel deslizándose en su lugar con un susurro de resolución. El álbum familiar le siguió, su peso sustancial en mis manos. Estos recuerdos permanecerían, pero el patrón que documentaban terminaría. El reloj de pie en la sala de estar sonó 10 veces, sus notas profundas resonando por toda la casa. Afuera, los últimos corredores nocturnos habían pasado, dejando solo el suave susurro del viento entre los robles. Terminé el whisky y guardé la carpeta de Manila en el cajón de mi escritorio. La llave giró con un suave clic que pareció resonar con finalidad. Pasara lo que pasara, cualesquiera que fueran las amenazas que Julián pudiera cumplir, no cedería. Tenía 38 años. Si iba a aprender la responsabilidad, tendría que ser ahora, de la manera más dura posible. La fotografía rota captó la luz moribunda del fuego una última vez antes de que apagara la lámpara y subiera a la cama. Los informes trimestrales se volvían borrosos sobre mi escritorio mientras intentaba forzar mi atención de vuelta a los negocios. Habían pasado 18 horas desde la explosiva partida de Julián, 18 horas de sueño inquieto interrumpido por recuerdos de su fría sonrisa y el sonido de cristales rotos. Había llegado a Soluciones Tecnológicas Wells a las 9 en punto, esperando que la rutina familiar de márgenes de beneficio y análisis de mercado limpiara mi mente del drama familiar. La vista desde mi oficina en la esquina normalmente me traía paz. El gran lago extendiéndose infinitamente hacia el horizonte, la precisión geométrica del perfil de la gran ciudad. Hoy se sentía como mirar a través de los barrotes de una prisión. Ajusté la fotografía familiar en mi escritorio, esta intacta, mostrando a Isabel y Julián en tiempos más felices en el muelle principal. El contraste con la destrucción de la noche anterior me oprimió el pecho. La voz de mi secretaria resonó a través del intercomunicador, sacándome de mis cavilaciones. Señor Wells, su hijo Julián está en la línea 2. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Miré la luz roja parpadeante de mi teléfono, mi mano congelada a medio camino del auricular. Pasaron 15 segundos. 20. La luz continuó su pulso paciente, esperando mi decisión. Finalmente, dejé mi pluma y me erguí en mi silla de cuero, preparándome para otro asalto. Hola, Julián. ¿Papá? Quiero disculparme por lo de ayer. Estuve mal. La voz era completamente diferente. Suave, humilde, despojada del veneno de ayer. Apreté el teléfono con más fuerza, buscando la trampa escondida en esas palabras inesperadas. Esto es inesperado, Julián. Valeria me recordó todo lo que has hecho por mí a lo largo de los años. Su tono transmitía una vergüenza genuina, o una imitación magistral de ella. Dejé que mi miedo me controlara y dije cosas terribles. ¿Vendrías a cenar esta noche, por favor? Me encontré escribiendo cena, Julián, 7 de la noche en mi agenda, antes de que mi mente racional pudiera reaccionar. El bolígrafo se sentía pesado en mi mano mientras veía las palabras aparecer en la página. Yo. Está bien. ¿A qué hora? A las 7 en punto. ¿Y papá? Una pausa llena de lo que sonaba como emoción genuina. Lo siento de verdad.
La línea se cortó, dejándome mirando el teléfono como si pudiera explicar lo que acababa de suceder. Mi hijo, que 24 horas antes me había amenazado en mi propia casa, ahora me invitaba a cenar con disculpas y humildad. Me recliné en mi silla, observando las sombras de la tarde arrastrarse sobre los informes financieros esparcidos en mi escritorio. Los números no significaban nada ahora, solo marcas negras sobre papel blanco, mientras mi mente luchaba con las posibilidades. O Julián había experimentado una transformación milagrosa de la noche a la mañana, o esta era la manipulación más sofisticada que jamás había intentado. El tráfico de la ciudad zumbaba 23 pisos más abajo, un recordatorio distante del mundo normal que continuaba sus patrones predecibles, mientras mi familia se tambaleaba al borde de algo que aún no podía nombrar. Toqué de nuevo la foto familiar intacta, estudiando el joven rostro de Julián, antes de que el juego hubiera tallado líneas de desesperación alrededor de sus ojos, antes de que el dinero se hubiera convertido en el único idioma que hablaba con fluidez. Mis instintos empresariales, perfeccionados por 4 décadas de negociaciones y acuerdos, gritaban advertencias, pero debajo de la cautela había algo más peligroso: la esperanza, la traicionera posibilidad de que mi hijo finalmente hubiera tocado fondo y estuviera listo para volver a subir. Miré mi reloj. 5 horas para la cena, 5 horas para decidir si me dirigía a una reconciliación o a una trampa cuidadosamente tendida. La tarde se extendía ante mí como un signo de interrogación, y no tenía idea de qué respuesta me esperaba en aquel barrio de moda. El viaje a casa a través del tráfico vespertino de la ciudad me dio demasiado tiempo para pensar. Las estaciones de radio se mezclaban mientras buscaba una distracción, finalmente optando por música clásica que encajaba con mi estado de ánimo contemplativo. Para cuando llegué a mi barrio residencial, la duda se había cristalizado en la certeza de que algo andaba mal con la repentina transformación de Julián. Mi dormitorio me recibió con un orden familiar. Trajes dispuestos por color en el vestidor, la fotografía de Isabel sonriendo desde la mesita de noche, todo en su lugar designado. Me paré frente al espejo, ajustándome la corbata por tercera vez, viendo mi propia incertidumbre reflejada en mis ojos. El traje azul marino parecía apropiado, respetuoso, pero no ostentoso, mostrando que me tomaba en serio la invitación a cenar sin parecer desesperado por una reconciliación. Revisé mi cartera metódicamente. Tarjetas de crédito, efectivo, tarjetas de visita. Mi teléfono mostraba la batería llena, lo cual anoté con la precisión de un hombre que había aprendido a prepararse para cada contingencia. En mi estudio, me detuve ante el teléfono, sopesando mis opciones. La voz de Isabel resonó en mi memoria. Confía, pero verifica, Arturo. Espera lo mejor, pero prepárate para lo peor. Marqué el número de Martín, escuchándolo sonar 2 veces antes de que su familiar voz de barítono respondiera. Arturo, ¿todo bien? Martín, si no te llamo para la medianoche, revisa el apartamento de Julián. Mantuve mi voz nivelada, práctica. Calle del Nogal, 1247. Apartamento 3B. Hubo una pausa. ¿Quieres contarme qué está pasando? Probablemente nada, solo la paranoia de un viejo. ¿Entendido? Ten cuidado, Arturo. Colgué e hice un último recorrido por la casa, revisando las cerraduras con una atención inusual. El sistema de seguridad se activó con un suave pitido. La nota para la empleada doméstica actualizada con mi destino. Cada acción era metódica, profesional, como si me estuviera preparando para una reunión de la junta directiva en lugar de una cena con mi hijo. La foto familiar rota de la noche anterior me llamó la atención al pasar por la sala. El rostro de Isabel, partido por esa telaraña de cristal roto, parecía mirarme con preocupación. Toqué el marco suavemente, recordando sus advertencias sobre ser demasiado blando con Julián, demasiado dispuesto a excusar su comportamiento. Quizás tenías razón, todo el tiempo le susurré a su imagen. Afuera, mi coche esperaba en la entrada como un animal fiel. Elegí el sedán familiar en lugar del de lujo, un transporte modesto para lo que esperaba que fuera una velada humilde. Las llaves se sentían frías en mi mano mientras me acomodaba al volante, ajustando los espejos con una precisión innecesaria. Por un momento, simplemente me quedé allí, con el motor apagado,
viendo el sol ponerse detrás de los robles que daban nombre a nuestro vecindario. Familias normales se preparaban para noches normales, deberes y televisión, conversaciones sencillas sobre comidas sencillas. ¿Cuándo se había vuelto mi vida tan complicada que cenar con mi propio son requería una planificación estratégica? Pensé en la voz de Julián por teléfono. Esa humildad desconocida. ¿Era posible? ¿Podría un hombre cambiar tan completamente en 18 horas? Mi experiencia en los negocios decía que no, pero mi corazón susurraba. Quizás, solo quizás, el motor arrancó suavemente y salí marcha atrás de la entrada con el cuidado deliberado de alguien que sospechaba que este podría ser un viaje significativo. El barrio de moda estaba a 35 minutos a través del tráfico vespertino. 35 minutos para salvar una relación o caminar hacia cualquier trampa que mi hijo hubiera preparado. Al girar hacia la carretera principal, dejando atrás la seguridad de mi santuario suburbano, me di cuenta de que estaba a punto de descubrir cuál de las dos posibilidades me esperaba. El edificio de ladrillo reconvertido en la calle residencial parecía cansado bajo la luz menguante del día, su fachada desgastada por los inviernos de la ciudad y el abandono. Aparqué al otro lado de la calle, notando el contraste entre este vecindario y el mío. La decadencia urbana se colaba por las grietas. Jóvenes profesionales gentrificando bloque a bloque, mientras los residentes de toda la vida se aferraban a lo familiar. Julián me recibió en la puerta del apartamento con un abrazo que duró un segundo de más, su agarre sorprendentemente fuerte. Papá, gracias por venir. Significa todo para mí. La actuación comenzó de inmediato. Su sonrisa era perfecta, cálida pero no demasiado ansiosa, apologética sin ser servil. O mi hijo se había transformado genuinamente de la noche a la mañana, o había pasado un tiempo considerable ensayando esta versión de sí mismo. Valeria ha estado cocinando toda la tarde, dijo, guiándome a la pequeña sala donde muebles desiguales intentaban crear armonía. Está muy emocionada de verte. Valeria apareció desde la cocina, secándose las manos en un paño de cocina, su sonrisa brillante pero tensa en los bordes. Señor Arturo, bienvenido. Espero que tenga hambre. El apartamento revelaba su realidad financiera en detalles cuidadosos. Una alfombra que necesitaba ser reemplazada, una mesita de centro con marcas de vasos de innumerables comidas, facturas apiladas en la mesa auxiliar con destellos de sellos rojos de vencido, pero todo estaba limpio. Y Valeria había intentado hacerlo acogedor con plantas y fotografías familiares. Durante la cena, Julián representó su redención con una precisión digna de un premio de la Academia. Papá, he decidido dejar de jugar. Para siempre. Sé cuánto dolor te he causado y quiero enmendarlo. Me alegra oír eso, hijo. Observé su rostro con atención, notando cómo sus ojos no coincidían del todo con sus palabras. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Verte ayer. Darme cuenta de lo que te estaba haciendo pasar. Valeria me ayudó a entender que estaba destruyendo todo lo que importaba. El teléfono de Valeria vibró contra la mesa. Lo miró rápidamente, su rostro palideciendo. Disculpen, necesito revisar este mensaje. ¿Todo bien, Valeria? Pareces preocupada. No, solo es trabajo. Su risa fue demasiado aguda, demasiado rápida. El director quiere que los maestros revisen los planes de lecciones durante el fin de semana. Pero sus manos temblaban mientras dejaba el teléfono. Y noté que había recibido 7 mensajes durante nuestra comida. Para una maestra un martes por la noche, eso parecía excesivo. Julián llenó los silencios con historias de su nueva perspectiva. Cada anécdota pulida y poco convincente. Preguntó por mi negocio con un interés inusual. Se interesó por mi salud con una preocupación exagerada. Y rememoró recuerdos familiares con una nostalgia forzada. ¿Recuerdas cuando fuimos a pescar al lago del norte? Dijo, rellenando mi copa de vino. Me enseñaste a tener paciencia ese día. Yo recordaba ese viaje de manera diferente. Julián quejándose de la hora temprana, abandonando su caña de pescar después de 20 minutos, pasando el día de mal humor en la cabaña, pero asentí y sonreí. Desempeñando mi propio papel en este extraño teatro, Valeria se puso cada vez más agitada a medida que avanzaba la noche. Se le cayó el tenedor 2 veces. Derramó agua al intentar alcanzar la sal.
y saltó visiblemente cada vez que su teléfono vibraba. Cuando se excusó para ir a la cocina, oí una conversación en susurros, aunque no pude saber con quién. Ha estado estresada por el trabajo, explicó Julián, pero su mandíbula se tensó casi imperceptiblemente. Recortes de presupuesto. Ya sabes cómo son las escuelas. Estudié el apartamento mientras hablaba, notando detalles que contaban su verdadera historia. Fichas de póker visibles en un cajón que había abierto descuidadamente. Botellas de vino vacías alineadas junto a la puerta trasera, más de las que 2 personas deberían acumular rápidamente. Un aviso de cancelación de la membresía del gimnasio en el mostrador. La comida está deliciosa, dije con sinceridad. Valeria había preparado pollo a las finas hierbas con evidente esmero, a pesar de sus obvias limitaciones financieras. Tienes suerte de tener una esposa tan atenta. La sonrisa de Julián vaciló por un instante. Sí, ella me apoya mucho. Cuando Valeria regresó de otra misteriosa llamada telefónica, su anillo de bodas captó la luz. Lo había estado girando constantemente, un hábito nervioso que delataba una profunda ansiedad. Lo que sea que la preocupara iba mucho más allá de los planes de elecciones y los recortes presupuestarios. Señor Arturo, dijo de repente. ¿Cómo? Quiero decir, ¿qué hace usted cuando alguien que le importa está en peligro real? El tenedor de Julián se detuvo a medio camino de su boca. Cariño, esa es una pregunta extraña. Solo estaba pensando en esa noticia, dijo rápidamente, la del empresario desaparecido. Pero sus ojos se encontraron con los míos por una fracción de segundo, y en esa mirada vi algo que me heló la sangre. Miedo genuino y una necesidad desesperada de comunicar algo que no podía decir en voz alta. Terminé mi vino y dejé la copa con una finalidad deliberada. Gracias a ambos por una velada encantadora. Debería irme a casa. Mientras me levantaba para irme, la certeza se instaló en mi pecho como una piedra. Algo andaba muy mal aquí. Y fuera lo que fuera, Valeria lo sabía. La fresca tarde de mayo me envolvió como una manta familiar mientras bajaba los escalones del edificio de Julián. 55 grados según la aplicación del tiempo que había consultado antes. Perfecto para la caminata de 45 minutos a casa a través de los sinuosos barrios de la ciudad. Necesitaba tiempo para pensar, para procesar lo que había presenciado durante esa extraña actuación en la cena. Las calles de moda del barrio bullían con la energía de un martes por la noche. Parejas saliendo de bares de cócteles artesanales, jóvenes profesionales cenando tarde en bistrós con mesas al aire libre. El contraste con el apartamento abarrotado de Julián y la energía nerviosa de Valeria era marcado. Aquí estaba la ciudad en la que mi hijo podría haber prosperado si hubiera tomado decisiones diferentes. Me ajusté la chaqueta y comencé la ruta familiar hacia mi barrio residencial, mi mente catalogando metódicamente las inconsistencias de la noche. El constante chequeo del teléfono de Valeria, las historias ensayadas de redención de Julián, las fichas de póker que había vislumbrado en el cajón de su cocina. Mis instintos de negocios, perfeccionados por 40 años de evaluar personas y situaciones, gritaban que algo fundamental estaba mal. El distrito comercial dio paso gradualmente a calles residenciales más tranquilas. Las farolas se volvieron más esporádicas, proyectando charcos de luz amarilla conectados por tramos de sombra. Pasé por un restaurante abierto 24 horas donde los trabajadores por turnos tomaban café. Una librería cerrada con carteles escritos a mano que anunciaban lecturas de poesía, bancos de paradas de autobús, vacíos esperando a los viajeros de mañana. A las 9:47 de la noche, 17 minutos después de comenzar mi caminata, mi teléfono vibró contra mi pecho. Me detuve bajo una farola particularmente brillante, notando el número desconocido en la pantalla. No olvides mirar a tu alrededor. Miré el mensaje, leyéndolo 2 veces antes de que mis dedos se movieran para responder. ¿Es esto una amenaza? La respuesta llegó de inmediato. Es un rescate. Algún psicópata. O niños gastando bromas. Intenté devolver la llamada, pero recibí el mensaje automático. El número que ha marcado no está en servicio. Años de negocios me habían enseñado a documentar todo. Así que hice una captura de pantalla de ambos mensajes antes de volver a guardar el teléfono en el bolsillo de mi chaqueta. Pero lo mantuve fácilmente accesible. Las siguientes cuadras se sintieron diferentes de alguna manera. El sonido parecía amplificado.
Mis propios pasos sobre el concreto. El zumbido distante del tráfico. Un perro ladrando en algún lugar en la oscuridad. Me encontré mirando por encima del hombro con más frecuencia, aunque me decía a mí mismo que era paranoia provocada por mensajes de texto crípticos y drama familiar. Entonces noté el coche. Un sedán negro que se movía más lento de lo que el tráfico justificaba, manteniendo la misma distancia detrás de mí durante 3 cuadras. Cuando crucé en el semáforo, cruzó. Cuando giré en una calle lateral para probar mis sospechas, sus faros me siguieron, cortando la oscuridad como ojos depredadores. Mi ritmo cardíaco aumentó, y no solo por el esfuerzo físico de caminar. La voz de Isabel resonó en mi memoria. Confía en tus instintos, Arturo. Te han mantenido vivo en los negocios. Te mantendrán vivo en todas partes. El sedán se acercó sigilosamente, su motor ronroneando como un gato satisfecho. Pude distinguir 2 figuras en los asientos delanteros, aunque las ventanas tintadas ocultaban sus rostros. Mi paso se aceleró inconscientemente. La memoria muscular de los juegos infantiles de escondite de repente se sentía relevante de nuevo. Calles vacías se extendían por delante. Manzanas residenciales donde las luces de los porches proporcionaban una iluminación mínima. El contraste con la bulliciosa energía del barrio de moda era sorprendente. Aquí estaba solo con cualquier intención que acechara detrás de esos faros. Giré en otra calle lateral, mis zapatos de vestir resonando contra el pavimento con creciente urgencia. La señal de giro del coche parpadeó 1, 2 veces, antes de seguirme hacia las sombras. Ya no era coincidencia, ya no era paranoia. Estaba siendo cazado. El sedán negro aceleró mientras yo comenzaba lo que generosamente podría llamarse una caminata rápida. A los 65 años, mis días de correr habían quedado atrás, pero la desesperación proporcionó una motivación que mis articulaciones no podían ignorar. Detrás de mí, las puertas del coche se cerraron con la finalidad del martillo de un juez. Deténgase, viejo. Solo necesitamos hablar. La voz transmitía autoridad, mezclada con molestia, como un maestro llamando a un estudiante ausente. Pero los maestros no perseguían a la gente por callejones oscuros, y algo en el tono del hablante sugería que nuestra conversación no sería agradable. «Policía, ayuda», grité. Aunque la calle residencial permaneció obstinadamente vacía, las luces de los porches permanecieron apagadas, las ventanas oscuras. Un martes por la noche en un barrio de clase trabajadora significaba acostarse temprano y mentes enfocadas en las responsabilidades de mañana. «Cállate y atrápalo». Una segunda voz, más joven y agresiva. Pasos pesados resonaron detrás de mí, ganando terreno a pesar de mis mejores esfuerzos. Me metí en un callejón entre 2 casas adosadas, usando coches estacionados y contenedores de basura desbordados como obstáculos entre mis perseguidores y yo. Mi pecho se oprimía con cada respiración trabajosa. El esfuerzo físico combinado con la adrenalina creaba un cóctel peligroso para un hombre de mi edad. Exactamente el tipo de estrés que mi médico me había advertido que evitara. Pero detenerme no era una opción cuando voces anónimas discutían atraparme en tonos que sugerían violencia. El callejón se abría a otra calle, esta más oscura y más industrial. Muelles de carga y edificios de almacenamiento creaban un laberinto de sombras y escondites. Me apreté contra una pared de ladrillo, sintiendo el frío filtrarse a través de mi chaqueta mientras mi corazón martilleaba contra mis costillas. ¿A dónde fue ese viejo? No puede haber llegado lejos. Sepárense. Tú revisa el lado izquierdo. Yo tomaré el derecho. Su coordinación sugería experiencia en este tipo de trabajo. No criminales al azar buscando un robo rápido, sino profesionales ejecutando un plan específico. La comprensión me heló la sangre. Vi la salvación en la forma de un viejo edificio de almacenamiento escondido detrás de una fila de tiendas cerradas. La puerta estaba ligeramente entreabierta, probablemente olvidada por el último trabajador en irse. Con las voces de mis perseguidores acercándose, corrí desesperadamente a través del espacio abierto. «¿Qué quieren de mí?», jadeé, aunque ya estaban fuera del alcance de mi voz. El edificio de almacenamiento olía a aceite de motor, madera vieja y años de polvo acumulado. Herramientas de jardín colgaban de ganchos en la pared. Latas de pintura creaban pequeñas montañas en las esquinas, y cajas de madera proporcionaban la cobertura perfecta para un hombre que intentaba volverse invisible.
Me coloqué detrás de la pila más grande, luchando por calmar mi respiración mientras mi corazón continuaba su ritmo frenético. A través de las ventanas sucias, podía ver haces de linterna barriendo el callejón. Mis cazadores habían venido preparados para una operación de búsqueda, lo que significaba que esto no era una decisión de último momento. Alguien había planeado este encuentro. Alguien que conocía mi rutina y predijo mi ruta a pie a casa. La puerta del cobertizo crujió ominosamente cuando uno de ellos la probó. Contuve la respiración, apretándome más profundamente en las sombras detrás de las cajas. Partículas de polvo danzaban en el delgado haz de luz que penetraba mi escondite, y luché contra el impulso de estornudar. «Revisa ahí dentro». «No, está bien cerrado». El viejo probablemente ya está a medio camino de su barrio. Sus voces se debilitaron a medida que se alejaban de mi escondite, pero permanecí congelado en mi lugar. Isabel siempre había dicho que la paciencia era mi mayor activo en los negocios. Esta noche podría salvarme la vida. Afuera, las puertas del coche volvieron a cerrarse de golpe, seguido por el sonido de un motor arrancando. Esperé otros 15 minutos, contando cada segundo antes de permitirme finalmente respirar normalmente. Lo que sea que estuviera pasando, quienesquiera que fueran estos hombres, estaba seguro de una cosa. Esto no era un crimen al azar. Alguien los había enviado específicamente por mí. Agazapado detrás de cajas de madera que olían a pintura de décadas y proyectos olvidados. Esperé en la oscuridad mohosa del cobertizo de almacenamiento. Mi corazón finalmente había vuelto a un ritmo casi normal, aunque la opresión en mi pecho persistía como un recordatorio no deseado de mi edad y mis limitaciones. A través de las ventanas mugrientas, podía ver los haces de las linternas de mis perseguidores barriendo el callejón con precisión metódica. ¿A dónde diablos se metió ese viejo? La primera voz transmitía frustración y molestia profesional. Quizás logró esconderse en algún sitio. Está bastante oscuro por aquí. El segundo hombre sonaba más joven, con menos experiencia, posiblemente cuestionando la sensatez de esta persecución nocturna. Me moví con cuidado detrás de las cajas, tratando de encontrar una posición donde pudiera escuchar sin arriesgarme a ser descubierto. Una lata de pintura rozó mi codo, creando un suave sonido de raspado que me hizo congelarme por completo. Los haces de las linternas se detuvieron en su barrido, y durante 30 segundos que parecieron horas, el silencio dominó el callejón. Julián no nos pagará por nada. Tenemos que encontrarlo. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Julián, mi hijo, el niño que había criado, educado, apoyado a través de innumerables fracasos y errores, había contratado a estos hombres para cazarme por las oscuras calles de la ciudad. La invitación a cenar, las humildes disculpas, el comportamiento nervioso de Valeria. Todo era un teatro orquestado, diseñado para colocarme en esta posición para este momento. Olvídalo. Ya está asustado. Lo intentaremos de nuevo mañana. Me tapé la boca con ambas manos, sin confiar en poder permanecer en silencio mientras la magnitud total de la traición de mi hijo se asentaba en mi conciencia. Cada instinto gritaba que me enfrentara a esta realidad imposible, que exigiera explicaciones que de alguna manera pudieran dar sentido a que un hijo pagara a extraños para aterrorizar a su propio padre. El jefe dijo que solo lo asustáramos, ¿verdad? Para que se lo piense 2 veces antes de negarle ayuda a la familia. Sí, pero si no podemos encontrarlo, ¿cómo va a saber que se asustó? Se estaban alejando ahora. Sus voces se volvían más débiles mientras buscaban en otras áreas del sistema de callejones, pero permanecí inmóvil, procesando no solo sus palabras, sino el tono casual con el que discutían mi miedo como una mercancía, que se podía comprar y entregar. El motor del coche arrancó de nuevo, seguido por el sonido de los neumáticos sobre la grava mientras se alejaban. Aún así, esperé otros 15 minutos, contando cada segundo mientras mi mente luchaba con una nueva y horrible realidad. Mi hijo, el bebé que Isabel había cuidado durante la fiebre, el niño que había corrido hacia mí después de las pesadillas, el joven que había creído que aún podía ser salvado, había cruzado la línea que lo transformaba de hijo descarriado a amenaza genuina. Cuando finalmente salí de mi escondite, el callejón se sentía diferente. Ya no era solo una ruta entre destinos,
sino un campo de batalla donde había aprendido que los lazos familiares podían ser usados como armas contra el propio amor. El aire fresco de la noche traía el olor de la lluvia que se acercaba, y en la distancia la ciudad zumbaba con su habitual indiferencia a las tragedias personales. El mensaje de advertencia de Valeria tenía perfecto sentido ahora. Ella sabía lo que estaba planeado. Había arriesgado su propia seguridad para advertir a un hombre que apenas conocía porque su conciencia no podía soportar ver un asesinato disfrazado de intervención familiar. Mientras su esposo planeaba mi intimidación, o algo peor, ella había elegido convertirse en mi improbable ángel guardián. Necesitaba llamar a Martín. Necesitaba involucrar a la policía. Necesitaba documentar todo antes de que Julián pudiera construir negaciones plausibles o eliminar pruebas. Pero primero, necesitaba llegar a un lugar seguro, un lugar lo suficientemente público como para que los matones a sueldo no se atrevieran a acercarse. El restaurante abierto 24 horas por el que había pasado durante mi caminata me llamaba como un faro en una tormenta, su letrero de neón prometiendo santuario y testigos. Mientras salía del callejón y comenzaba a caminar hacia esas luces acogedoras, me di cuenta de que mi hijo había tenido éxito en un objetivo esta noche. Definitivamente me había asustado, pero no de la manera que él pretendía. Las luces fluorescentes de la tienda de conveniencia abierta, las 24 horas zumbaban sobre mi cabeza mientras buscaba monedas en el teléfono público. Mis manos temblaban tan violentamente que las monedas se me resbalaron de los dedos 2 veces antes de que lograra marcar el 911. El joven empleado detrás del cristal a prueba de balas me observaba con leve preocupación, probablemente asumiendo que yo era otro borracho nocturno en crisis. 911. ¿Cuál es su emergencia? Necesito reportar un intento de agresión. 2 hombres me persiguieron por los callejones cerca de un barrio de moda. Quiero hablar con el detective Martín Reyes del Distrito 18. La voz de la operadora se mantuvo profesionalmente tranquila. Señor, ¿está herido? ¿Necesita atención médica? No, estoy a salvo ahora. Pero el detective Reyes espera mi llamada. Dígale que es Arturo Wells. 20 minutos después, el coche patrulla de Martín entró en el estacionamiento de la tienda con eficiencia practicada. A través de la ventana, lo vi salir, alto, sólido, con la expresión de un hombre que había visto suficientes emergencias nocturnas como para mantener la calma sin importar las circunstancias. Arturo se acercó con pasos cuidadosos, notando mi chaqueta rota y mi apariencia desaliñada. ¿Qué te ha pasado? El alivio de ver una cara amiga, alguien entrenado para manejar situaciones más allá de mi experiencia empresarial, casi me abrumó. Martín, creo que mi hijo quiere matarme. Nos sentamos en su coche patrulla mientras le proporcionaba cada detalle que podía recordar. La invitación a cenar, el comportamiento nervioso de Valeria, el mensaje de texto de advertencia, el sedán negro que me había cazado por las oscuras calles de la ciudad. Martín tomó notas metódicas, haciendo preguntas específicas sobre horarios, lugares y descripciones físicas. ¿Dijiste que uno de ellos mencionó a Julián por su nombre? Julián no nos pagará por nada. Tenemos que encontrarlo. Repetí las palabras exactamente como las había oído. Fueron contratados, Martín. Mi propio hijo pagó a criminales para aterrorizarme. Martín fotografió los mensajes de texto de advertencia en mi teléfono, antes de que la batería se agotara por completo. Necesitaremos que vengas a la comisaría y hagas una declaración formal. ¿Puedes describir el vehículo con más detalle? Sedán negro, probablemente un modelo japonés. Matrículas locales, aunque solo vi parte del número. Una pequeña abolladura en el lado del pasajero. Ventanas tintadas. 2 hombres, ambos parecían tener unos 30 años. En cuestión de minutos, Martín había emitido una alerta de búsqueda a través del despacho. La eficiencia del procedimiento policial contrastaba fuertemente con el caos que había experimentado apenas unas horas antes. Aquí había orden, sistema, el Estado de Derecho, respondiendo al comportamiento criminal con la fuerza apropiada. En el Distrito 18, la comisaría bullía con la actividad nocturna. Las comunicaciones por radio proporcionaban un ruido de fondo constante. Los teléfonos sonaban con la persistencia de la emergencia urbana,
y los oficiales procesaban papeleo con la atención metódica de los funcionarios que entendían que los detalles importaban en los tribunales. Arturo, esa es una acusación seria. ¿Estás seguro de lo que oíste? Lo miré fijamente a los ojos. Uno de esos tipos dijo el nombre de Julián. Fueron contratados por él. La expresión de Martín se endureció. Los encontraremos. Tu descripción del coche es lo suficientemente detallada como para trabajar con ella. Mientras firmaba mi declaración formal, documentando cada momento desde la cena hasta el descubrimiento, Martín coordinaba con las unidades de patrulla que buscaban el sedán negro. La parte empresarial de mi mente apreciaba el enfoque sistemático. Recopilación de pruebas, declaraciones de testigos, coordinación entre departamentos. Pero debajo de la calma procesal, la furia ardía por la naturaleza calculada de la traición de mi hijo. Mi teléfono, conectado a un cargador que Martín había proporcionado, vibró con una llamada de radio. Detective Reyes, tenemos un vehículo que coincide con la descripción estacionado afuera de un edificio de apartamentos en un barrio obrero. Martín cogió su chaqueta, la adrenalina agudizando su comportamiento profesional. Arturo, puede que los hayamos encontrado. Las comunicaciones por radio llenaron el Distrito 18 mientras Martín coordinaba la operación de arresto desde su escritorio, rodeado por el caos controlado del turno de noche de la policía. Observé a través de la ventana cómo las unidades de respaldo se movían por las calles de la ciudad de madrugada, convergiendo en un edificio de apartamentos donde dos criminales esperaban, probablemente celebrando lo que creían que era una intimidación exitosa. Unidad 47. Confirme que la matrícula coincide con la descripción del testigo. Afirmativo. Detective. Matrícula local. Delta. Charlie. 7. 2. 1. 9. El vehículo está frío. Los sospechosos probablemente están dentro del edificio. El arresto tomó menos de 30 minutos. Tony Mendoza y Vicente Rodríguez, de 32 y 29 años respectivamente, fueron detenidos sin resistencia. Ambos tenían antecedentes por agresión e intimidación. Matones profesionales a sueldo, exactamente el tipo de hombres que mi hijo contactaría a través de sus conexiones de juego. Martín los separó inmediatamente, utilizando técnicas de interrogatorio estándar que reconocía de la televisión pero que nunca había presenciado en persona. Tony se derrumbó primero, probablemente calculando que la cooperación podría reducir su sentencia. Arturo, los encontramos y tenemos una confesión. Levanté la vista del café de la comisaría que se había enfriado en mis manos. ¿Qué dijeron? Mira, Julián Wells nos pagó $5,000 para asustar al viejo. Martín leyó de sus notas, su voz transmitiendo un disgusto profesional. La mitad por adelantado, la mitad al completarlo. Se suponía que debían hacer que pareciera un crimen callejero al azar. ¿Asustar? Querían matarme. La expresión de Martín se volvió más sombría. Hay más. Julián les dijo que tienes problemas de corazón. Un susto fuerte podría haberte acabado sin que te pusieran un dedo encima. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Me senté pesadamente en la silla de plástico, sintiendo cada uno de mis 65 años. Mi hijo no solo había contratado a criminales para amenazarme, había usado mi propia mortalidad como arma, utilizando información médica compartida en confianza para orquestar lo que habría parecido una muerte natural. Él sabía de mi condición cardíaca. La declaración salió apenas como un susurro. Le dije la Navidad pasada que mi médico estaba monitoreando ritmos irregulares. El teléfono de Tony muestra mensajes de texto organizando el trabajo. Los registros bancarios mostrarán el pago de Julián. Tenemos suficiente evidencia para arrestarlo por incitación a la agresión, posiblemente intento de asesinato. Vicente corroboró cada detalle de la confesión de Tony. Ambos hombres dándose cuenta de que su empresa criminal de aficionados había cruzado líneas que conllevaban penas de prisión serias. Describieron haberse reunido con Julián en una cafetería cerca de su apartamento, donde les había proporcionado mi foto, mi dirección e instrucciones específicas sobre cómo usar mi condición cardíaca para crear una muerte natural. El plan era elegante, dijo Martín, revisando sus declaraciones. Asustarte lo suficiente como para provocar un ataque al corazón y luego desaparecer. Sin agresión física, sin asesinato directo,
solo un anciano que murió por el estrés de un crimen callejero al azar. La evidencia se acumuló con la precisión mecánica de la aplicación de la ley profesional. Mensajes de texto entre Julián y Tony organizando el pago. Grabaciones de vigilancia de cerca de la cafetería mostrando su reunión. Registros bancarios que rastreaban el dinero de la cuenta de Julián a la de Tony. Mi hijo había sido minucioso, pero no cuidadoso, dejando un rastro de papel que satisfaría a cualquier fiscal. «Está en casa ahora mismo», dijo Martín, preparando la orden de arresto, probablemente durmiendo tranquilamente, asumiendo que su plan funcionó. Pedí estar presente cuando arrestaran a Julián, aunque Martín insistió en que permaneciera en un vehículo policial a una distancia segura. Una parte retorcida de mí necesitaba ver la cara de mi hijo cuando se diera cuenta de que su asesinato cuidadosamente orquestado se había convertido en evidencia en su propio juicio. «Martín, necesito entender algo». Miré las declaraciones de confesión extendidas sobre su escritorio. ¿Cuánto tiempo pasa alguien en prisión por intentar matar a su padre? Con sus deudas de juego y tu testimonio sobre el motivo financiero, entre 15 y 20 años como mínimo. Esto no es un crimen pasional. Es un intento de asesinato premeditado. Mientras Martín y su equipo se preparaban para el arresto de Julián, permanecí solo en la comisaría, rodeado por los sonidos institucionales de la justicia procesando el comportamiento criminal. Mi hijo, el bebé que una vez se durmió en mis brazos, había calculado la cantidad exacta de miedo necesaria para detener mi corazón. La magnitud de esa traición se apoderó de mí como una manta hecha de hielo. El amanecer se filtraba por las ventanas de la comisaría, mientras dormitaba inquieto en una silla que Martín había colocado en un rincón tranquilo de la oficina de detectives. El café institucional se había enfriado hacía mucho, pero la combinación de cafeína y adrenalina mantenía a raya el sueño real. A las 8 en punto, Martín regresó con café fresco y noticias que cerrarían este capítulo de mi vida para siempre. Julián está bajo custodia, arrestado en su casa a las 6:30 de esta mañana sin incidentes. Me enderecé en la incómoda silla, sintiendo los músculos protestar por las actividades de la noche. ¿Cómo reaccionó? Conmoción total. Intentó declararse inocente hasta que le mostramos la confesión de Tony y los registros bancarios. Entonces se derrumbó por completo. Martín se sentó en su escritorio, organizando el papeleo con eficiencia profesional. Lo admitió todo. Mi teléfono, completamente cargado durante la noche, vibró con un mensaje entrante. ¿El número desconocido que me había salvado la vida? Casi lo había olvidado en el caos de arrestos y confesiones. Tecleé con cuidado. «Gracias por salvarme la vida. ¿Quién eres?» La respuesta llegó en cuestión de minutos. «Soy Valeria». No podía dejar que lo hiciera. «Usted es una buena persona». El alivio me inundó, seguido inmediatamente por preguntas. «¿Por qué no lo detuviste antes?» Tenía miedo, pero cuando me di cuenta de que realmente iba a hacerlo, «Lo siento». A través de mensajes posteriores, Valeria explicó cómo descubrió el plan de Julián el día antes de nuestra cena. Se encontró dividida entre la lealtad a su esposo y la decencia humana básica, y finalmente compró un teléfono desechable para enviar una advertencia anónima. Estaba solicitando el divorcio y ya había aceptado testificar contra Julián a cambio de inmunidad. «Ella te salvó la vida», observó Martín, leyendo por encima de mi hombro. «Ese mensaje de advertencia te dio la conciencia que necesitabas para reconocer la persecución por lo que era. Los procedimientos legales serían sencillos. Julián enfrentaba cargos de incitación a la agresión e intento de asesinato. Tony y Vicente probablemente aceptarían acuerdos de culpabilidad a cambio de su testimonio. Con confesiones, registros bancarios y pruebas de mensajes de texto, el caso era oro para la fiscalía. «Quiero verlo», le dije a Martín. Una última vez. La reunión tuvo lugar en una sala de interrogatorios de la comisaría. Julián estaba sentado con un mono naranja de la cárcel, sus manos esposadas a la mesa, luciendo más pequeño y patético de lo que nunca lo había visto. Atrás quedaba el manipulador agresivo del lunes por la noche, reemplazado por un hombre roto que se había jugado no solo el dinero, sino cualquier esperanza de redención. Papá estaba desesperado. Esa gente iba a... Tú tomaste tu decisión. Mantuve mi voz nivelada, profesional. Te di todo. Y elegiste intentar matarme por más. No se suponía que fuera un asesinato,
Solo lo suficiente quizás, para detenerme el corazón, usando información que compartí contigo en confianza. Me levanté para irme. Ya no eres mi hijo. Más tarde esa mañana, de vuelta en casa con una escolta policial, llamé a mi abogado para comenzar el proceso de cambiar mi testamento. El nombre de Julián sería eliminado por completo, su herencia redirigida a organizaciones benéficas y un fondo fiduciario para el futuro de Valeria. Ella había mostrado más coraje moral en un mensaje de texto que lo que su esposo había demostrado en 38 años. En mi estudio, rodeado de fotografías familiares que necesitarían ser actualizadas, reflexioné sobre la sabiduría de Isabel. Ella había entendido la naturaleza de Julián mejor que yo. Me había advertido repetidamente sobre permitir su comportamiento destructivo. Si estuviera viva, habría detenido esta locura hace años con la pura fuerza de su autoridad materna. La foto familiar rota del lunes por la noche todavía estaba en mi escritorio, su cristal agrietado creando reflejos prismáticos en la luz del sol de la mañana. La coloqué con cuidado en la basura, junto con cualquier ilusión restante sobre el hijo que pensé que estaba protegiendo. La justicia seguiría su curso a través de los canales legales adecuados. Julián cumpliría su condena, Tony y Vicente enfrentarían las consecuencias de sus elecciones, y Valeria construiría una nueva vida, libre de la toxicidad que casi nos había consumido a todos. Por primera vez en años, podía planificar el futuro sin preguntarme qué crisis crearía Julián a continuación. Soluciones Tecnológicas Wells continuaría bajo un nuevo liderazgo. Mi riqueza beneficiaría a causas nobles. Y finalmente podría vivir sin mirar por encima del hombro esperando la próxima manipulación. A veces, sacar a las personas tóxicas de tu vida, incluso a la familia, es la única manera de encontrar la paz. Si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por tu atención.